¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. Bueno, pues muy bienvenidos sean todas esa comunidad de loquillas y de loquillos. Estamos felices acá en nuestra segunda temporada de ¿Quién dice? Muy contenta de compartir este espacio como siempre con Fer Pacheco. Hola, loquillos y loquillas, ¿cómo están? Hoy con una gran invitada, una mujer que estamos muy felices de que esté aquí con nosotros en este episodio de Quien Dice, Daya Rebolledo. Ella es autora, conferencista, experta en agilidad, en cambios, ha acompañado pues a muchas personas que se dedican a distintas cosas y de eso y de muchas cosas más vamos a platicar en este episodio, en cambios constantes. Al final del día lo más constante o lo único constante que tenemos en la vida es eso. Un temazo. Y de hecho aquí les queremos presumir su libro porque es un bestseller. Es De Frágil a Ágil, ¿verdad? La verdad es que apenas lo vamos a leer, así que seguramente te vamos a tener que tener otra vez de invitada en el podcast para que después de que Fer y yo lo leamos, platiquemos del libro específicamente. Sí. Pero eres muy bienvenida, gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación, súper encantada de estar hablando de un tema tan relevante al principio del año como es alcanzar tu máximo potencial en este 2024. Oye, Daya, qué padre y qué bonito suena, pero a veces qué complicado es. Empecemos por el principio. ¿Qué es tu máximo potencial? Uh-huh. ¿A dónde voy? O sea, ¿qué es el máximo potencial? El máximo potencial es esa definición tuya donde tú sientes cómoda con quién eres, hacia dónde vas, te sientes congruente, te sientes alineada. Y me preguntan mucho, ¿realmente vas a alcanzar tu máximo potencial? Y lo van a leer en mi libro. Una de las cosas que yo digo es que no. Tu máximo potencial no lo tú vas a tener un día y te vas a sentar, aquí ya estoy en mi máximo potencial. No llegas, tu potencial es infinito, claro. Pero lo importante es tener esa mentalidad de constante mejora, constante crecimiento, constante aprendizaje. Ahí es donde tú vas entendiendo esa definición de cuál es tu máximo potencial, donde cada día tú sientes que vas aprendiendo, que vas progresando. Que estás en este constante movimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, porque como Tony Robbins dice, o tú estás creciendo o estás muriendo. Entonces, tener con esa conciencia de, mira, sí siento que yo voy mejorando, todos los días voy hacia un nuevo rumbo, salgo de mi zona de confort. Porque tantas veces así es como nosotros estamos creados, para mantenernos a salvo, sí. Para tratar de no salir de lo cómodo. Nos gusta lo familiar. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que yo invito, es cómo tú puedes salir de esa caparazón para tú expandirte, para ver nuevos horizontes, nuevas experiencias. Justo me hace mucho sentido esto que estás diciendo con el título de tu libro, que se llama De Frágil a Ágil, uh-huh. Porque cuando sales de estos espacios que ya conoces, que son cómodos para ti, que están dentro de tu entorno o a veces dentro de tu control, y te sales de ahí, te vuelves frágil, sí, o sea, frágil, y es te como vuelves vulnerable. Sí, no sabes qué hacer y entonces esta persona fuerte que ya lo tenía todo resuelto en la vida, lo cambias de escenario, no existe más y volver a reinventarte y volver a entender en dónde estás y volver a construir desde cero es bien complicado y entonces ya entiendes la fragilidad que tú tienes y ¿Cómo le das vuelta otra vez? ¿Cómo vuelves a volverte? Sí, me encantaría como recuperar eso que me estás diciendo. Es qué significa ser frágil, ¿no? O sea, ser frágil implica esa delicadeza mental, física y emocional que nos puede llevar al punto de ruptura. Así cuando te sientes, imagínate frágil un vaso, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes que es frágil un vaso? O si tú llevas en el aeropuerto, muchas veces ponen frágil esto cuando tienes algo delicado que se puede romper. De igual forma, cuando nosotros estamos en una mentalidad, emocionalmente o físicamente, que estamos a punto de que nos podemos romper, que algo puede pasar que nos puede quebrar, eso quebradizo, eso es ser frágil. Lo que yo enseño es cómo tú puedes acapararte de herramientas para que no importa lo que suceda a tu alrededor,
tú puedes ser ágil, te puedes adaptar rápidamente y esas son, yo de hecho en mi libro yo menciono 10 principios para desarrollar una mentalidad ágil, porque solo así puedes alcanzar tu máximo potencial. Entonces así es como, bueno, yo te puedo hablar de alguno, me dijiste el cómo, te puedo hablar de uno de los más principales, los 4 primeros dirías que son los más como fundamentales. El primero habla de actúo en base a mis valores. Valores representan todo aquello en nuestro subconsciente como lo más importante para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es tan clave? Porque muchas veces escuchamos que organizaciones, empresas proclaman ciertos valores como puede ser la responsabilidad, la honestidad, el respeto, pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué valoramos nosotros personalmente. ¿Y por qué es tan importante entender qué valoramos? Bueno, te puedo decir muchas razones, pero una de las principales es para tú vivir tranquila y en congruencia. No sé si les ha sucedido que ustedes toman una decisión y algo no les encaja. Sí. Algo como que, o conocen a alguien y como que no les da feeling. Ajá. Sí. Es muy probable porque estás yendo en contra de tus valores personales, que es lo que tú consideras como más importante. Entonces, cuando tú estás tranquilo, es porque tú estás viviendo en congruencia. Mira, lo que yo hablo, lo que yo digo y como yo actúo están en sintonía. Eso y también, por ejemplo, para tú atraer relaciones que también estén alineadas. O sea, solo tú vas a poder atraer esas personas. Ustedes dos, por ejemplo, que se conocieron. La manera para que ustedes llegaran a ese compañerismo, a esa solidaridad, era porque ambas están claras de qué valoran. Por ejemplo, el empoderamiento, ¿no? La transparencia, el comunicar. Todos esos son valores que ambas comparten y por eso se atrajeron para crear esta relación. Fíjate que me escucho cuando ahorita Fer decía esta posición de vulnerabilidad y luego dices tú, ¿cuándo es algo frágil? Cuando algo se rompe, ¿no? Y pues al final del día creo que parte del camino de todos es rompernos. Justamente cuando nos rompemos es cuando tenemos la oportunidad de reinventarnos, de resignificarnos, de conectarnos. Pero precisamente creo que lo que nos hablas es cómo adquieres herramientas para que cuando suceda, porque al final va a pasar, a todos nos va a pasar, en algún momento nos vamos a romper, vamos a estar expuestos, vamos a estar vulnerables, pero si tenemos estas herramientas de autoconocimiento, nos ayudan a transformar esa ruptura, esa fragilidad, en agilidad, ¿no? En algo que realmente pueda elevar nuestro potencial. En un trampolín. Yo siempre digo, utiliza tu fragilidad en un trampolín hacia tus sueños, ¿ok? Hacia tu mejor versión. Algo que yo quiero que la gente cambie la mentalidad es que hay veces que la gente piensa que tienes que llegar a un punto, a un evento, a una situación que te va a romper. Velo más de muchos eventos que te van a romper, porque así es la vida y muchas veces seguro les pasó, es que nosotros, si piensan hace 5 años, capaz, por ejemplo, hace 10 años que estaban en la universidad y algo les pasaba, un amigo les trataba mal, sacaron una mala nota y era el fin del mundo. Era como, se me acabó el mundo, yo no estudié, o alguna situación. Ya no voy a hacer nada en la vida. Sí, soy mala, no sirvo para esto y es porque en ese momento tu músculo de resiliencia no estaba fortalecido. Entonces, mientras más experiencias tenemos de fragilidad, ese músculo va agarrando fuerza y va diciendo, esto no vale, esto es rapidísimo, esto lo supero. Y ese es el músculo que quiero que la gente vaya ejercitando. Así mismo como tú quieres ponerte fit, mucho de las metas al principio del año, no quiero hacer ejercicio. De la misma forma sirve la mentalidad ágil. Es poco a poco tú vas a ir agarrando, enfrentando situaciones frágiles que tú con estas herramientas que estamos hablando, ¿no? La parte de, ahorita te comenté de valores, estar consciente de mis valores para poco a poco ir haciendo una evaluación de mis acciones. ¿Estoy alineada o no estoy alineada? Tomo una decisión, ¿estoy alineada o no estoy alineada de mis valores? Por ejemplo, en ese caso. Otra que podemos hablar, por ejemplo, es de creencias. Que sé que en el último capítulo, uno de los últimos capítulos hablaron de esto, que es como las creencias que nosotros tenemos, es aquello que nosotros asumimos como real. Claro. Y esas son tan importantes, o sea, se los juro que esas es de los temas que más me apasionan, porque gracias a nuestras creencias determinan cómo actuamos y los resultados que tenemos en nuestra vida.
Claro. Para hacer lo que ustedes quieran, por ejemplo, tenemos este podcast. Si ustedes creyeran que nadie los va a escuchar, que no va a tener un impacto en la vida de otras personas, su acción va a ser, no lo voy a grabar. Porque voy a hacer este esfuerzo, porque voy a coordinar con invitados, ¿no? Es una creencia limitante. No te limita a alcanzar ese objetivo. Tu potencial. Tu potencial. Por eso es tan clave estar consciente de tus creencias, porque esos vienen de todos lados. Sí. O sea, tenemos, tanto televisión, por supuesto, nuestra familia, redes sociales. Entonces, estar claras de esa. Y por otra parte, las empoderadoras. No, yo pienso que esto va a ser un éxito, que este año yo la voy a romper, que yo soy imparable, que yo puedo con más, que soy capaz de alcanzar mi máximo potencial. Esas creencias te van a inspirar, te van a motivar para alcanzar ese objetivo. Oye, platícanos un poquito cómo surge Frágil Ágil, de dónde, cuándo empiezas a escribirlo, por qué, o sea, a lo mejor hay una historia que lo sustenta personal. Eso para nosotros también y seguramente para la comunidad de este podcast es muy interesante. Sí. Mira, yo te diría que esto empieza hace casi 10 años cuando empecé a sufrir de ataques de pánico. Pero realmente mi historia se remonta hace casi 30 años. Desde que soy muy pequeña, yo siempre he sido una persona súper organizada. Cuando te digo organizada, es que yo sabía que iba a ser cada 30 minutos. O sea, dividida así. O sea, yo tenía un calendario. No, si me ganas. No, imagínate. Hasta mis breaks. No, yo tengo que ir a comer, a calentar todo. Así desde chiquita, 7 años más o menos empecé a hacer eso. Y era porque yo siempre estaba en muchas clases extracurriculares, más el colegio, o sea, muchas cosas. Y eso me ayudaba a sentirme como en control. Pero cualquier alteración a mi plan me descontrolaba, me derrumbaba. Yo decía, no, ya va, pero yo tenía que hacer esto y esto, pero ¿por qué ahora me cambiaste la cita? No, totalmente fuera de control. Y eso me llevaba a estar hospitalizada muchas veces, múltiples veces en un año para controlar los fuertes dolores de estómago que me daban. Porque era como... Sí. Y ahí tú somatizas, o sea, tú somatizas cuando tienes ese... Bueno, me hospitalizada. Y bueno, pero fue parte de mi vida. Dije, bueno, eso es lo que uno hace. Eso era como yo pensaba, ¿no? Simplemente yo soy estructurada, voy alcanzando mis metas y me hospitalizan de vez en cuando para tratar de regularme. Ya, es parte de mi vida. Eso es lo que yo hago. Bueno, hasta que me mudo a Canadá. Yo emigré a Canadá. Yo soy venezolana, emigré a Canadá. Y ahí yo me formo, hago mis estudios y entro al mundo corporativo, donde las exigencias eran mucho mayores que una universidad, te puedes imaginar. O sea, yo manejaba proyectos hasta 30 proyectos al mismo tiempo, o sea, personas con mucha experiencia en diferentes países. O sea, trabajaba con Australia, Dubái, entonces uno era muy temprano, el otro era muy tarde, de todos lados. Y ahí es cuando mi presión y obviamente yo seguía con mi estructura, y la presión alcanzó ese punto máximo y fue cuando empecé a tener los ataques de pánico. Sí. Me levanto temblando, no sé si alguna vez han tenido un ataque de pánico, pero es de las experiencias más aterradoras que alguien puede tener, porque estás temblando, sudando, sientes que no puedes respirar, es terrible. No, o sea, la cabeza lo único que dice es, me estoy volviendo loca, me van a internar. Sí. Locura. Y me voy a morir. O sea, cuando no puedes respirar, tú sientes, me voy a morir, y literalmente yo le escribo en ese momento a mi mamá, no sé qué me está pasando. Y entonces me dice, estás teniendo un ataque de pánico, respira, tranquila. Y es cuando dije, no, yo no puedo vivir así. O sea, las hospitalizaciones que la tengo, pero ya me voy a morir. Nadie se puede acostumbrar a vivir eso. Imagínate, no. Nadie. Entonces fue que yo dije, necesito un cambio en mi vida. Y fue cuando en ese momento, como yo soy gerente de proyectos de profesión, yo empecé a aprender de habilidades o herramientas ágiles para tú ejecutar proyectos, implementar proyectos. Y yo dije, ya va, porque este tipo de cosas que son como maneras más flexibles, adaptables, ¿no? ¿Por qué no lo puedo implementar en mi vida? Y ahí fue cuando empecé a adoptar todas esas herramientas. Lo de valores es muy similar, pero más, por ejemplo, allá son clientes, ¿no? En la parte corporativa, aquí es tus valores personales. Así fue como lo transformé. La parte de reflexión es algo que hacen en el mundo ágil, en la parte corporativa. Yo lo traigo tu reflexión diaria, mensual, para tú detenerte, replanificar. Muchos de los principios ágiles del Agile Manifesto. Obviamente en todo ese tiempo yo me certifiqué como Agile
practitioner, change manager, o sea, toda la parte de cambios, de agilidad. Me hice experta en eso y dije, bueno, mezclé la parte corporativa de agilidad con el coaching de vida y así fue como nació Frágil Ágil. Oye, y en este camino de, pues, estudiar la fragilidad, cambiarla y transitar de una manera más en paz, ¿cuáles son los principales desafíos con los que tú te has encontrado? Múltiples, para serte honesta. O sea, el primero es entender que esto no es blanco o negro, todo o nada, perfecto, un fracaso. Yo digo que yo rehabilito a perfeccionistas, ¿ok? Porque yo necesito. Sí, por favor. Ya tenemos la primera. Ya tenemos a la primera paciente de esto. Por eso favor. Mismo. Porque, y yo de hecho, para mi libro, yo describo diferentes perfiles. Uno de ellos son las perfeccionistas, ¿ok? Que es yo también. O sea, yo soy una perfeccionista rehabilitada, más que rehabilitada, en rehabilitación. Porque constantemente es el músculo, ¿no? Constantemente, y me pasa siempre, pero yo misma me voy agarrando, ya va, calma. Y bueno, te tengo historias, y ustedes no tienen idea de las historias que yo he vivido con agilidad, pero cuando tú te apoderas de un tema, la vida se encarga de que te ponga circunstancias para que seas ágil. O sea, yo tengo unas historias, pero una de las cosas es eso. De hecho, por eso en mi libro yo quería que fuese gradiente de colores, para que muestres que es un proceso. No es de un día blanco, el otro día... No. Es un proceso de transición. Sí. Esa es una de las partes. Entender de que tienes que ser paciente con ese proceso de cambio. La segunda, otra de los perfiles que para mi libro, por ejemplo, las personas desorganizadas, ¿ok? Yo siempre digo el desorganizado o desorganizada agobiada. Una persona que quiere hacerlo todo, pero no termina haciendo nada, porque todo es una prioridad, pero nada lo termina haciendo. Entonces, son los visionarios. No, yo quiero hacer esto y esto, pero al final no terminan aterrizando, porque se quedan en la mitad de cada proyecto. Ahí, una de las cosas que yo menciono acá, o que yo también enseño, es tener esas estructuras, ¿no? Como tú puedes tener, bien sea procesos, plantillas, para tú ayudarte a poco tener esa progreso hacia tu objetivo. Otra persona que yo también hablo es la persona perdida en la transición. Si tú estás pasando por un cambio, ¿ok? Muchas veces es como, Dios, hay tantas emociones que cuando tú pasas por un cambio, pasas por el mismo proceso que por un duelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque un cambio requiere un estado actual por un estado deseado. Entonces, el actual, tienes que pasar por el duelo del actual. Entonces, sí, te vas a molestar, vas a llorar, te vas a frustrar. Todas esas etapas de un duelo las vas a pasar cuando pasas por cualquier cambio, así sea positivo. Claro. La gente dice, pero si yo me caso y yo quiero este cambio... No importa si es positivo también, tienes que pasar por el duelo de tú, la soltera. ¿Tú me entiendes? Tú pasar por... igual cuando yo paso la universidad. No, ya me gradué, No, tú tienes que pasar ahora por el duelo de la universidad. Entonces, esos son los tipos de como retos, o sea, la mentalidad diría que sería de los mayores retos. Es cómo puedes ir cambiando esa mentalidad para tú enfrentar esas situaciones de fragilidad con más resiliencia y agilidad. ¡Wow! Está padrísimo esto que dices y la verdad es que me hace mucho sentido porque yo justo estoy ahorita en un proceso así de que todo está cambiando, hasta mi ciudad. Pero, o sea, había momentos que yo decía, es que todo está bien, o sea, y todo es para mejor. No lo estoy sintiendo así, ¿no? O sea, me está costando esta parte. Y me encanta, cosa que quiero decirte que este libro... Ya, lo empiezo desde este momento. No tienes idea cuánto te va a ayudar. Pero me encanta saber que hay estas herramientas porque muchas veces pues uno se queda con estas ideas de es el tiempo o el humano a todo se acostumbra o tiene que pasar, sí tiene que pasar, pero el tiempo a veces no es garantía de nada, ¿no? Totalmente. O sea, tú tienes que hacer y poner de tu parte y agarrarte de herramientas. Es como el manifestar. La gente piensa que empiezas al principio del año. Yo digo, yo quiero esta lista, me como las 12 uvas. Sí. Tengo esta lista de deseos y me siento y va a suceder. Sí. Tú no tomas acción y nada va a suceder. Claro. Así mismo, por supuesto que hay un elemento de atraer las cosas positivas, las afirmaciones totalmente, pero sin acción nada va a pasar. Oye, hay una parte que es la fragilidad emocional, que es un poco donde nos hemos enfocado, así como que
¿no? Pero también hay una parte bien importante que es como la fragilidad mental, ¿no? ¿Cómo dirías que se experimentan cada una? Y a lo mejor algunos consejos que nos puedas dar, digo, ya aprovechando que te tenemos aquí, para trabajar en fortalecer nuestra ¿Cómo lo resiliencia. superas? Sí. Ok, yo les voy a dar primero 2 herramientas que me están diciendo y por eso tengo el libro abierto. Para el cambio que estás pasando, ¿ok? Hay una herramienta que yo creé que se llama las 5 Es del cambio, ¿ok? Sí. La creé así, me pareció cool porque lo pude transformar en 5 Es para que la gente la recordara, ¿ok? La primera de de entiende. Okay. ¿Cuál es ese cambio que estás atravesando? ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? La segunda es te expresa. Aquí lo tengo, ahí lo van a poder conseguir. Expresa, ¿qué estás sintiendo? Okay. ¿Cómo te estás sintiendo referente al cambio? ¿Ok? Luego explora, ¿cuáles son las alternativas para tú adaptarte al cambio? ¿Ok? Luego explora, evalúa los pros y cons de cada alternativa. Okay. Y luego elige y ejecuta. ¿Ok? Elige cuál alternativa que esté alineada a tus valores y ejecuta los primeros 3 pasos para adaptarte a ello. Eso que te estoy contando, todo eso lo vas a conseguir acá. Yo tengo un framework. Una de las cosas cool del libro es que tú puedes escanear un código QR y esto que yo lo tengo en mi libro lo puedes tener en tu teléfono. Y tú puedes hacer ese ejercicio. Cuando tú hablas, ¿cómo yo hago esto? Te voy a decir lo mismo, pero con el próximo que me estás diciendo. Es haciendo estos ejercicios, practicándolo, tomándote el tiempo. Tantas distracciones que tenemos el día a día. Y no paramos. Solo estamos incómodos, pero no nos detenemos ni siquiera a ver por qué. Exactamente. ¿no? O sea, solo estás incómodo, estás de mala. O sea, no sé. No estás tienes bien. la agenda llena que en automático funcionas, ni siquiera te pones a parar de si tienes hambre, si tienes frío, si te gustó lo que te pusiste de ropa o te lo pusiste porque tenías que ir a la oficina y no porque te querías ver así. O sea, cosas así que vas en automático. Tengo tantos que decirles, mío, tenemos tiempo limitado, pero bueno, lo que tú hablabas, que es lo de la parte de reflexión, ese es el último capítulo del libro, que es que no nos detenemos a entender que estamos agradecidos, que logramos, cuáles son los próximos pasos. Celebramos. La celebración es clave porque te ayuda a liberar ciertas hormonas que te van a inspirar para seguir logrando, para seguir enfrentando. Entonces, si tú no te detienes a celebrar, que es algo tan básico, pero que se nos olvida porque tenemos la agenda full. Entonces, es clave tú hacer ese ejercicio de reflexión. Y sigo con el otro, que es el de agilidad emocional. La agilidad emocional es un concepto, pero hablamos de esa fragilidad emocional, cómo tú la transformas en agilidad. Es un concepto bastante nuevo porque muchas veces hablan de la inteligencia emocional, ¿no? Que es estar consciente de nuestras emociones y la gente que nos rodea. Pero la agilidad habla de esa habilidad de tú adaptarte a circunstancias cambiantes y a situaciones emocionalmente difíciles. ¿Ok? Entonces, ese concepto yo lo cubro también en el libro, hay diferentes comportamientos que te hacen frágiles. Por ejemplo, y ahí nosotros tenemos tendencias como seres humanos. Si tú eres alguien que se enfrasca en una emoción y piensa, te pasó algo malo en el trabajo y piensa, soy mala, y sigues pensando, soy terrible, no soy suficiente, no me van a dar una promoción tal, eso es que te enfrascas en la emoción, eso es un comportamiento frágil, porque sirve como un huracán. Mientras más vas pensando, va agarrando más fuerza, claro, hasta que explota como una olla de presión. Por otra parte, eso es mucho la gente joven sobre todo. Ese pasa por esa, es lo más común. La gente me dice la generación de cristal y todo eso. Muchas veces por ese comportamiento emocionalmente frágil, ese tipo de comportamiento. El otro son los más maduros. La gente más madura lo pongo a un lado. No, yo tengo que pensar positivo. Esa es la gente que no procesa sus emociones y van a salir explotando igualmente, eventualmente, de alguna manera. Por ejemplo, lo que tenemos que son fugas emocionales. Por ejemplo, tú te molestaste con tu hermano y lo dejas ir y de repente estás en la cena de Navidad y le dijiste, ay, sí, porque tú sabes y tal, y le sacas ahí una punta. Claro. Esa es una fuga emocional. Entonces, no lo procesaste productivamente, pero y tienes ahí el rencor y quieres lanzarlo. Guardado. Exactamente. No sean tóxicos, amigos, por favor. Entonces, esos son comportamientos emocionalmente frágiles. Y todo como
Cada uno de los comportamientos, podemos hablar de ser víctima, otro comportamiento frágil. Pienso, todo me pasa a mí. Te pasa algún evento desafortunado y dices, porque esto me pasa a mí, siempre me pasa, Entonces eso es, en vez de agarrar y asumir responsabilidad, otro comportamiento frágil. No enfocarte solamente en un área de tu vida y dejar a un lado las otras áreas. También un comportamiento frágil. ¿Por qué? Sucede algún cambio, no vas a tener los otros pilares que te sostengan. ¿Tú me entiendes? A mí una parte de mi historia es que a mí me despidieron. Yo fui parte de un despido masivo con más de 1.500 personas. Si mi carrera hubiese sido 100% de mi enfoque, ahí me derrumbo, me deprimo, no salgo del hueco. Como yo tenía mis otras áreas en un nivel óptimo, me sirvieron de soporte y bueno, mi carrera estaba mal, pero las otras me sostuvieron y ahí estuve mi deporte, en mi familia, mis finanzas tenía un fondo de emergencia, toda esa parte son poco a poco herramientas que tú puedes ir incorporando en tu vida para tú volverte más ágil. Te escucho y sí, creo que muchas veces nos pasa que nos enfocamos solamente en un ámbito de nuestra vida, ¿no? Y como que le ponemos, como decimos aquí en México, le ponemos todos los huevos a la misma canasta y bueno, pues le pasa algo a la canasta y se rompen los huevos y de repente pues ya, o sea, se te acabó toda la vida, ¿no? Creo que es muy, muy sabio esto que nos compartes, es decir, vamos a buscar este equilibrio en distintos ámbitos de nuestra vida. De hecho, yo nunca hablo de equilibrio o balance. Eso es lo que se enseña. Tienes que tener balance entre tu familia y tu trabajo. Mentira. Utópico. ¿Por qué? El balance significa que tú le vas a dedicar la misma cantidad de esfuerzo y energía a ambos para que estén en balance, en equilibrio. Yo no creo en eso porque es irreal. Hay ciertas temporadas de tu vida donde le vas a dedicar más a tu familia o más a tu trabajo. Lo importante es conseguir armonía. Que tú te sientas tranquila con todos los elementos, y yo hablo del baile de tu vida. Que tú vayas bailando y decir, mira, en esta temporada voy a estar un poco más acá, y te vas adaptando, pero que esa armonía, tú te sientas bien, en vez de buscar siempre ese equilibrio, no va a existir. Wow. Justo eso, o sea, iba a decir como, qué difícil es el que energéticamente puedas estar en muchos lugares y entonces atender a la familia, atender a tu trabajo, atender a tus amigos, el atender y bueno, existe eso. O sea, no se puede funcionar todo y estar bien en todos tiempos y en todos momentos, no. Entonces me hace mucho sentido esta parte de, güey, pues es que hay momentos que a veces le tienes que dedicar al trabajo y menos a la familia y está bien porque después llegará el momento de la familia y el trabajo estará un poco más resuelto y me hace mucho más sentido y me da más paz que el tener que esforzarme 100% en todo. No, qué angustia. Ajá, sin embargo, algo que les quiero decir y con eso quiero sin duda cubrirlo en parte de alcanzar tu máximo potencial para el 2024 es la parte de metas, ¿ok? Yo siempre hablo, nosotros tenemos una estrategia que son metas ágiles. Para la gente que no sepa, solamente el 8% de las personas que definen sus metas al principio del año las alcanzan al final del año. Ese es según el último estudio por la Universidad de Scranton. Consiguió eso. O sea, pueden creer, 92% de las personas no van a alcanzar las metas que se establecieron al principio del año. Y cuando yo me enteré de eso ya hace varios años, yo dije, ¿cómo yo puedo incrementar la probabilidad de que sí alcance las metas la gente? ¿Qué está haciendo el 8% que podemos replicar para que sean más personas? Y ahí creé mi método ágil para tú definir y alcanzar tus objetivos. Una meta, para decir, es sencillamente un resultado que tú deseas alcanzar en un periodo de tiempo. Eso es una meta, ¿no? Que no tienes actualmente. Metas ágiles es ese proceso de convertir una meta inamovible, rígida o frágil en una flexible y adaptable a los cambios. Okay. Uno de los principios de metas ágiles, nosotros tenemos 10 en el libro, hay varios que podemos mencionar, pero de los principales es no te enfoques únicamente en un área de tu vida, ¿ok?
¿qué es eso? Es cómo tú puedes establecer metas. Yo lo simplifico en 5 áreas. Pueden ser 7, 8, dependiendo. Si estás mucho en esto, sabes que hay gente que dice que son 7, 8, pero lo podemos englobar como en 5, que son las principales. Estamos hablando de relaciones. Para un nivel principiante. Sí, como, no, y para empezar, porque hay tanta Claro. gente que tampoco hace metas al principio Sí. del año, se sientan a definirlas. Entonces, tenemos relaciones, desarrollo personal, carrera profesional, finanzas y salud, ¿ok? Estas son las 5. Y estamos hablando, por ejemplo, relaciones con tus amistades, con tu pareja, con tu familia, salud física, mental y emocional. Entonces, esto es desarrollo personal, son habilidades que tú quieres desarrollar para tu crecer, ¿no? Para progresar, leer libros, coaching, terapia, esa parte, ¿ok? Entonces, hay muchas metas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Trata de definir una para cada una, pero otro principio de metas ágiles, no te enfoques en ejecutar todas al mismo tiempo, porque esa es otra de las razones de por qué la gente se rinde. ¿Por qué? Porque lo vemos como imposible, ¿ok? Hay una regla que dice la regla de Ricitos de Oro, que dice que si tú piensas que es muy difícil, lo vas a dejar porque lo ves como inalcanzable. Si es muy fácil, también lo vas a dejar porque es aburrido. Claro. Entonces, ¿cómo puedo conseguir el balance entre que esté en el borde de mis habilidades, pero aún me saca de mi zona de confort y siento que soy capaz de alcanzar ese objetivo? Entonces, esas son algunas de las cosas para tú empezar a definir esas metas para el 2024 y que te sientas cómoda sin dejar de ver las diferentes áreas de tu vida. Fíjate que, por ejemplo, ahora que pues hace poco pasamos el tema de la transición justamente de un año al otro, yo para el inicio del 2023 hice un ejercicio que le llamo co-creación en distintos ámbitos, como bien dices, ¿no? En el ámbito financiero, en el ámbito de mis relaciones, en el ámbito emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas poniendo, ¿no? Este año quiero hacer esto. Y cuando termina el año, pues revisas, ¿no? Así vas haciendo como esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto. La verdad es que la mayoría estoy muy contenta y lo platico porque me hizo sentir muy satisfecha. La mayoría de las cosas que me planteé para el 2023, las palomeé, ¿no? Uh-huh. Y justo ahorita que te escuchaba decir, ¿por qué sí? O sea, ¿cómo lo logras? Yo lo podría decir que también algo muy importante para lograr como lo que te propongas es que sea muy concreto. Uh-huh. Es que a veces cuando queremos hacer algo lo ponemos como muy general, ¿sí? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Quiero aumentar mis finanzas personales. No, o sea, siento que es algo tan grande, ¿no? Totalmente. Y tan general, sí, que no sabes ni siquiera por dónde empezar. Totalmente. O sea, que no sabes ni cómo hacer. O sea, te abruma el hecho de leerla, literalmente. Pero, ¿qué pasa si en lugar de poner aumentar mis finanzas personales, pones que al término de este año pueda lograr ganar 5,000 pesos más? No sé, o sea, sí, quiero ahorrar 5,000 pesos cada mes. Sí. Son cosas como muy concretas en donde sientas y de alguna forma eso te permite trazar pasos. A decir, pues para lograr esto, que es muy concreto, tengo que hacer este camino. Entonces, creo que de alguna manera eso nos ayuda mucho a las personas que somos estructuradas, pero a quienes no, a lo mejor les puede costar más trabajo y a lo mejor ahí me gustaría que les dieras algún buen consejo, ¿no? De cómo, pues cómo no sentirse fuera de esta posibilidad de crear, porque creo que todos la tenemos, sí, pero a veces cuando no eres estructurado en tu vida, sientes que eso no es para ti y dices, no, yo ni para qué, nada más me voy a frustrar y no lo voy a lograr. Hay varias cosas que quiero decirte de eso. La primera es que esos son todos los principios de metas ágiles. Cuando confundimos la diferencia entre un sueño y una meta. Un sueño es un deseo, algo que quiero, que me gustaría. Una meta ya es algo medible, es algo que entiendo cómo yo voy a saber si fui exitosa alcanzando esta meta. ¿Tú me entiendes? Cuando es algo ya que tú tienes el cuánto, el qué tan frecuente, ya tú puedes decir, sí fui 3 veces a la semana. Sí lo hice por 30 minutos. Es esa parte medible. Eso es una parte importante que te quería decir. La segunda parte que te quería decir es la parte de reflexión.
Algo clave que la gente no hace es que muchas veces tenemos esas listas, quiero hacer todo esto, y hay gente que, por ejemplo, disciplinada, que ya la tiene detrás de su cabeza y al final del año lo logró, así como lo hiciste. Pero una de las herramientas que yo siempre digo es que muchas veces no revisamos las metas que nos trazamos al principio del año. Entonces, sí. la vida pasa. Se te olvida. De verdad se te olvida. De hecho, el último estudio por el University College of California dice que tú duplicas la probabilidad de tú alcanzar tu objetivo cuando la escribes con un plan de acción y haces una revisión continua. ¿Okay? Claro. Entonces, esa revisión, ¿qué tan frecuente? Puede ser una vez al mes, una vez al trimestre, para que tú vayas viendo, por ejemplo, las metas que te hiciste al principio del 2020, seguro que cambiaron en marzo del 2020, Claro. cuando vino la Claro. pandemia. O sea, yo en ese año yo iba a hacer un TEDx, Señores, estamos suspende. encerrados. Sí. Igualmente, pues el año pasado con lo de la parte de la recesión. Íbamos a hacer todo esto. Hay que irnos ajustando dependiendo de lo que pase en nuestro entorno. Claro. Y eso te lo va a dar la reflexión. Parar para ver, ok, esta meta es relevante, no es relevante, estoy progresando hacia donde yo quiero ir, sí o no. El proceso que estoy utilizando me está funcionando o no, tengo que cambiar mi proceso, ¿ok? Ese tipo de preguntas que te puedes hacer en esa reflexión. Último punto, que era la herramienta que me estás pidiendo. Hay unos pasos que yo comparto, sencillos para la gente que le cuesta, y es la estrategia 1-3-5, ¿ok? 1, 3, 5. 3-5. Entonces, 1 es una meta que quieres alcanzar, ¿ok? ¿Qué es eso, ese deseo, eso que quieres lograr? 3 razones por qué quieres alcanzarla. Y este es otro principio que les quiero comentar de Ágiles, que muchas veces nos enfocamos en el qué o en el cómo y no en el por qué. Y el por qué es tan clave, y tú me lo mencionas, cuando tenemos la agenda tan ocupada, pero la agenda es basado en quién, en lo que tú quieres o en lo que otras personas quieren para ti. Eso es lo importante que te da el por qué. Tú conectas con tu motivo, qué es lo que tú realmente quieres, o sea, cuáles son las metas que tú realmente quieres y no las que otros quieren para ti. Claro. Y el por qué también te da agilidad, porque si tú, por ejemplo, tu qué o tu cómo ya no es posible, tu por qué te va a dar esa flexibilidad para buscar maneras alternativas. Por ejemplo, yo quiero, vamos a decir un ejemplo, mudarme, comprarme una casa. Esa puede ser mi qué, que esa es mi meta. Mi por qué es que quiero independencia, quiero libertad, quiero un espacio seguro. Bueno, si hay una recesión y ya no me puedo comprar una casa, ¿ok? Mi qué ya no me funciona, pero ¿cómo yo más puedo alcanzar mi libertad, mi tranquilidad? Puedo rentar una habitación. ¿Tú me entiendes? Te da esa flexibilidad para adaptarte a lo que pase a tu alrededor. Y luego el último es el 5. ¿Cuáles son los primeros 5 pasos? Importante a los primeros 5 pasos, no me pongan cosas irrealistas. Yo siempre digo, a mí me dicen, no, yo quiero leerme un libro al mes. ¿Y cuándo estás leyendo ahorita? Nada. Ok, quiero hacer ejercicio todos los días en la semana. ¿Y cuándo estás haciendo ejercicio? Nada. No, porque tú lo ves como imposible. Vas a empezar con motivación, típico, ¿no? El lunes, La primera semana de enero. De hecho, y hay un estudio que dice el Quitters Day. De hecho, eso existe, que es el segundo viernes de enero. Dicen que es el Quitters Day, que es por eso mismo, porque dicen, empezaron las primeras 2 semanas. Sí, claro. Y después y dijeron, no, esto no es para mí. Y es porque renuncio. Exactamente, empezaron desde cero. Empecemos poquito. Sí. ¿Quieres ir al gym? Una vez a la semana. De hecho, ni siquiera una vez. Ponte los zapatos. Yo empiezo ahí. Levántate. Levántate, ponte. Ahí ya estamos progresando. Segundo día. Bueno, me fui al carro, llegué al gym. Perfecto, ni siquiera entré. Tercer día, me entro al gym. ¿Tú me entiendes? Vamos progresando. Y hay otra regla que dice gradient hypothesis, que yo la gradiente hipótesis de gradiente, que yo lo menciono acá, que dice que nuestro cuerpo se siente más motivado cuando nuestro cuerpo, nuestra persona, cuando sentimos que estamos progresando hacia una meta. O sea, es cuando tú vas ganando poquito a poquito, vas sintiendo que estás progresando, ahí tú vas incrementando esa motivación para seguir y culminar tu meta. Justo eso también, me parece que es súper importante para seguir haciendo y construyendo y en el camino la motivación, porque, a ver, sí entiendo que no todo el día vas a estar motivado y no todo el día pero como el celebrar estos procesos chiquitos sí te mantienen enganchado a lo que haces. Motivado. Exacto, y motivado. Porque al revés también es igual, o sea,
a mí me pasó con el ejercicio, haz de cuenta, que yo no estaba haciendo ejercicio, entonces dije, voy a empezar 3 días a la semana. Entonces cumplí los 3 días a la semana, ya después era muy poquito, entonces diario. Y entonces ya después iba a diario, y el día que un día fallaba, no, qué horror, y por qué fallé, y está fatal, y entonces ya no hice nada, y toda la vida se derrumbó. Fue cuando dije, alto, o sea, estás yendo 6 días de cero que ibas al principio, no pasa nada. Y entonces más bien, estas partes de motivación son los que te mantienen ahí. Uno necesita incentivos para mantenerte fijo en tu objetivo final, ¿no? Eso que me decías, esa es la perfeccionista hablándote a ti. Diciendo, mira... Sí, porque aquí me hizo enlistar, pero también es igualita, Sí, ahí diciendo, mira, no eres suficiente, no lo hiciste bien, debiste haber 7 días, no 6. Y Esa sí, es la 8. Exacto, totalmente. Entonces no vas a alcanzar tu meta. Tú eso es una personita perfeccionista. De hecho, yo le pongo nombre, ¿eh? O sea, yo no sé si ustedes, es una de las cosas que yo invito a la gente a hacer, para tú separar el comportamiento de la persona. Porque muchas veces entender que nosotros estamos fuera de ese comportamiento, que pues no somos flojos, tenemos comportamientos flojos, ¿ok? No somos perfeccionistas. Lo despersonalizas. Correcto, te separas. Entonces yo le pongo un nombre a esa persona. Se le diga, por ejemplo, yo tengo a mi heroína, se llama Sara, que era mi mentora. Entonces yo le digo, Sara, ven a mí, ¿ok? Ayúdame. Entonces ella es la que me motiva. En cambio yo tengo a Lorenza, esto como que estoy compartiendo de más, pero yo estudiaba para un colegio de monjas y la Sor Lorenza era insoportable, siempre me sabotea. Entonces yo llamo a Lorenza. Entonces yo le digo, Lorenza, cállate. Ya. No me sirves, Lorenza. En este momento no te quiero oír. No te quiero oír, Lorenza. Necesito, ven Sara a mí, ¿ok? Así. Okay, está padre, voy a hacerlo. Es un ejercicio que te sirve mucho para tú entender, esa no eres tú. Esa es una que está ahí, que te está hablando. No, yo no soy. Y eso es otra cosa que yo te quería decir, la parte de motivación. Es otro de los principios ágiles. ¿Por qué? Muchas veces dependemos mucho de la motivación. Le ponemos mucho peso a la motivación. No, pero qué cansado. Pero escúchame, la motivación es una emoción. Así como tú te sientes ahorita feliz y a los 5 segundos puedes estar triste, puedes estar cansado, puedes estar agobiada. Así mismo sirve la motivación. Y para tú alcanzar objetivos, no puedes depender de la motivación para hacerlo, porque no es lo que decimos reliable o alguien que tú puedes confiar. Sí, porque un día te sientes motivada principio de enero. Tú dices, no, vamos, estoy motivada, pero vas a ver, los otros 363 días del año no vas a estar tan motivada. Entonces ahí nos cambiamos a hábitos y a la parte de la disciplina, ¿ok? La disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo, ¿ok? Así de simple. O sea, yo tengo que ir a hacer ejercicio, no quiero, pero es una meta mía, ¿ok? Esa parte de mentalidad. Y el hábito son todas esas acciones inconscientes. De hecho, alrededor del 40% de las acciones que tomamos diarias son inconscientes. O sea, te cepillas los dientes, todo, o sea, ni te das cuenta y lo vas haciendo. Recientemente, para la celebración de mi cumpleaños, cambiamos de ubicación y fue un ejemplo impresionante de hábitos, donde tú rellenas el agua. Entonces lo pusimos en otro lado para que haya más espacio para los invitados. Y yo iba a rellenar mi termo y me iba directo al lugar. O sea, era impresionante y nos reíamos así como, no, lo cambiamos por eso. O sea, son cosas que tú dices, es aquí, o sea, y lo necesita nuestro cerebro porque estaríamos siempre tomando decisiones y estuviésemos agotados. Entonces, ¿cómo tú enfocas en construir hábitos, ¿no? Que hay ciertos elementos, este es otro capítulo que tengo en el libro de hábitos, que es ciertos elementos para tú tener esa rutina sin que tú tengas que pensarlo y esforzarte tanto. Fíjate que justo quisiera que en otra ocasión, porque desafortunadamente el tiempo nos come en un solo episodio, no podemos hablar de todo, pero creo que estaría padrísimo que vinieras a hablarnos más a profundidad de qué significa emocionalmente el cambio para nosotros. ¿Por qué como personas nos resistimos tanto y nos incomoda tanto el cambio? ¿Y qué hábitos podemos desarrollar? ¿En qué hábitos podemos trabajar personalmente para, ser más flexibles a y ser más ágiles al cambio, ¿no? Totalmente. Yo encantada cuando ustedes quieran. La verdad es que creo que a mí personalmente, ese episodio lo quiero como terapia personal, literalmente, porque a mí me cuesta mucho el cambio, pero como tú lo dices, desde
se me movió una cita y ya te descuadró todo, sí, ¿no? Sí. Entonces, tener estas herramientas que al final del día pues parten por ser consciente de que, pues bueno, no pasa nada, pero en el fondo sí estás así de, ay, ¿no? Sí. La verdad es que hay muchísimo que platicar, te queremos agradecer. De entrada, decirte que hay espacio abierto para que platiquemos en muchas ocasiones. Daya, qué bueno que hayas compartido, que hayas podido transformar una experiencia personal en una herramienta para compartir con las demás personas, porque al final del día, pues así es como nos vamos espejeando, y de eso se trata también este espacio, este podcast, que es que nos vayamos acompañando en la vida. Nos vayamos compartiendo, oye, a mí me sirvió esto, a mí me pasó esto, lo viví así y lo transformé en un libro, y aquí están las herramientas que a mí me sirvieron y que ojalá les sirvan a los demás. Entonces, te queremos agradecer. Daya, muchas gracias. Lean su libro. Qué honor tenerte aquí. Y qué padre poder hablar de tu libro aquí, en este espacio de locos y de locas, que la única intención que tenemos es transitar en esta vida en paz, y estas cosas ayudan mucho a eso. Así que muchas gracias y seguramente nos vemos muy pronto. Te esperamos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.